Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén fantásticos, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que... ¡Boom! Otra vez hizo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. Sí, lo sé, ya hablé de esto antes, pero la historia sigue viva, el misterio persiste y la curiosidad nunca se acaba. Hoy vamos a desentrañar aún más a fondo esa bomba informativa que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, bomba Kanyaman y Demet Özdemir. La noticia del 280.625 que impactó al mundo. Ya saben, aquí en el canal nos apasiona mantenerlos al día con lo último del mundo de las series turcas, las celebridades, los chismes, y todo lo que nos hace vibrar de emoción. Así que si son fanáticos de las novelas turcas de Kanyaman, de Demet Özdemir, y de todo lo que los rodea, están en el lugar perfecto. Vamos a profundizar en esta noticia, a examinarla desde todos los ángulos posibles, a buscar pistas ocultas, a analizar las reacciones, y sobre todo, a disfrutar juntos de todo este drama. Pero como siempre, antes de sumergirnos de lleno en los detalles más jugosos y en las teorías más descabelladas, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, esa campanita es clave para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones y análisis. Y si ya son suscriptores fieles, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones, saber que les interesa, que quieren que investiguemos y cómo podemos hacer que este canal sea aún más espectacular. Así que suscríbanse, activen la campanita y ahora sí, comencemos con esta segunda ronda de la bomba. Retomemos la historia. El 28 de junio de 2025. Sí, lo sé, todavía estamos en el futuro, pero en el mundo del entretenimiento, el tiempo vuela. El mundo, o al menos el mundo de las redes sociales y de los fanáticos de las series turcas, se paralizó. La noticia se esparció como la pólvora, una explosión digital que resonó en cada rincón del planeta, especialmente en aquellos lugares donde las series turcas son más que una simple distracción, son una pasión, una forma de vida. ¿Y cuál fue el detonante de este terremoto mediático? La supuesta revelación, la bomba, que involucraba a dos de los actores más queridos y aclamados, Kanyaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás sean nuevos en este universo, o que simplemente necesiten un pequeño recordatorio, permítanme refrescarles la memoria. Kanyaman es un actor turco, un hombre con una belleza que cautiva, una sonrisa que desarma y un talento interpretativo que no deja indiferente a nadie. Saltó a la fama internacional con series como Erkenci Pájaro Soñador, donde precisamente compartió pantalla con nuestra segunda protagonista. Demet Özdemir, también turca, es una actriz y bailarina excepcionalmente talentosa que conquistó nuestros corazones con su carisma, su frescura, su profesionalismo y esa chispa especial que la hace única. Su papel en Erkenci fue fundamental, no solo por su brillante actuación, sino también por la química innegable, la conexión mágica que tenía con Kanyaman. Durante la emisión de Erkenci y especialmente después de su final, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Kan y Demet no hicieron más que crecer y expandirse. Las escenas románticas que compartían en la pantalla, la complicidad que se podía ver en cada mirada, las bromas y risas entre ellos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los fanáticos, embelesados por la historia de amor de sus personajes, soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Crearon miles de cuentas de fans, compilaciones de sus mejores momentos juntos, ediciones románticas de sus fotos y vídeos, y hasta inventaron apodos cariñosos y divertidos para la pareja. La ilusión era palpable, un anhelo colectivo que se propagaba a través de las redes sociales como un virus contagioso. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es a veces mucho más compleja y caprichosa que los sueños más románticos de los fans. Si bien hubo momentos de cercanía, fotos juntos, declaraciones que parecían dar esperanzas a sus seguidores, e incluso algunos indicios de que algo más podía estar pasando, nunca se confirmó una relación formal. Los meses pasaron, cada uno siguió su camino profesional, incursionando en nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes, y la esperanza de verlos juntos, como pareja, se fue desvaneciendo lentamente como un hermoso sueño que se desdibuja al despertar. ¿Y entonces, qué pasó ese fatídico 28 de junio de 2025? La bomba que explotó ese día, la noticia que sacudió al mundo, fue, ni más ni menos, la supuesta confirmación de que Kanyaman y Demet Özdemir se casarían. La noticia del año, la noticia del siglo, la noticia que todos esperaban, la noticia que nadie se esperaba.
Las redes sociales se incendiaron literalmente. Los portales de noticias del corazón y de espectáculos de todo el mundo se volvieron locos, publicando actualizaciones cada segundo, analizando cada detalle, buscando cada pista. Los fanáticos, divididos entre la euforia, la emoción, la alegría desbordante y la incredulidad más absoluta, debatían sin cesar sobre la veracidad de la noticia, sobre la validez de las fuentes, sobre si todo era real o una elaborada fantasía. Las fuentes, por supuesto, eran variadas y a veces contradictorias, como suele suceder en el mundo del periodismo del corazón. Algunos medios aseguraban que la boda ya estaba planeada, con detalles escandalosos sobre el lugar de la ceremonia, la lista de invitados, el diseñador del vestido de novia, e incluso rumores sobre el menú y la decoración. Otros, con un poco más de cautela y prudencia, hablaban de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor, de un compromiso en secreto, de planes a futuro, pero sin confirmar nada con rotundidad. La información era confusa, enmarañada y difícil de verificar, lo que alimentaba aún más la expectación y el misterio. La especulación, como era de esperar, no hizo más que crecer y multiplicarse. ¿Cómo se habían reconciliado? ¿Quién había dado el primer paso? ¿Había sido un encuentro casual, una conversación reveladora, un gesto romántico? Era todo una estrategia de marketing para un nuevo proyecto juntos, para una nueva serie o película, para generar aún más interés y atención. O simplemente era una historia de amor que, después de un tiempo separada, había encontrado su camino de vuelta, un reencuentro predestinado por el destino. Las preguntas eran muchas, muchísimas, y las respuestas, escasas, esquivas, casi inexistentes. Uno de los elementos que más alimentó la expectación y el morbo fue la reacción de los propios protagonistas. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni negaron la noticia. Mantuvieron un silencio enigmático, una postura ambigua que avivó la llama de la curiosidad y la especulación. Sus silencios, por supuesto, fueron interpretados de 1000 maneras diferentes. Algunos lo vieron como una señal de que la relación era real, que estaban protegiendo su privacidad, que querían vivir su amor lejos de los focos mediáticos, que no querían exponerse a la presión y al escrutinio público. Otros, más escépticos, lo interpretaron como una estrategia inteligente para mantener el misterio, para generar aún más interés y expectación, para mantener a la gente hablando de ellos, para crear un hype que beneficiaría a sus carreras profesionales. Las semanas siguientes a la bomba fueron un torbellino de rumores, de fotos filtradas, algunas de dudosa procedencia, de supuestas declaraciones de amigos cercanos, de expertos en lenguaje corporal, de astrólogos y tarotistas. Se hablaba de encuentros secretos en lugares recónditos, de viajes románticos a destinos paradisíacos, de cenas a la luz de las velas, de regalos valiosos y significativos, de una nueva etapa en sus vidas, una etapa de amor, felicidad y prosperidad. La prensa turca, siempre atenta a cualquier novedad y a cualquier movimiento de sus estrellas, no se cansaba de investigar, de entrevistar a todo el mundo, de publicar noticias y especulaciones sobre la supuesta pareja. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar alguna imagen, alguna evidencia, alguna pista que confirmara o desmintiera la noticia. ¿Y qué pasó después? Bueno, esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, y la respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. La bomba del 28 de junio de 2025 por el momento sigue siendo un enigma sin resolver, una historia abierta, un final sin terminar. Es posible que todo haya sido un rumor infundado, una estrategia de marketing bien orquestada, un malentendido alimentado por la emoción de los fanáticos. O quizás, solo quizás, sea el preludio de una hermosa historia de amor que aún no ha terminado de escribirse, una historia llena de sorpresas, de emociones, de giros inesperados. Lo que sí es cierto e innegable es que esta supuesta noticia, este rumor que recorrió el mundo, tuvo un impacto enorme, tremendo. Demostró una vez más el poder de las series turcas, la influencia arrolladora de sus estrellas, la pasión desmedida que despiertan en sus fanáticos, la capacidad que tienen para generar emoción y entusiasmo en personas de todo el mundo. Demostró que el público, especialmente en Latinoamérica, sigue conectado a las historias de amor, al romance, a las vidas de sus ídolos, a las fantasías, a los sueños, y a la esperanza. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Serán, finalmente, una pareja en la vida real? ¿Confirmarán su relación? ¿Nos darán la alegría de verlos juntos, felices, construyendo una vida en común? Pues, sinceramente, no lo sé.
El mundo del entretenimiento es impredecible, lleno de giros inesperados, de sorpresas a la vuelta de la esquina. Las noticias, los rumores, las declaraciones, los desmentidos, las reconciliaciones, las separaciones, todo puede suceder en cualquier momento. Lo único que puedo asegurarles es que seguiré investigando, buscando información, analizando cada detalle, cada pista, y compartiendo con ustedes todos los hallazgos que encuentre. Así que manténganse atentos a mi canal. Suscríbanse, activen la campanita, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Porque la historia de Khan y Demet aún no ha terminado. Y créanme, hay mucho más que desentrañar. Este vídeo fue un análisis exhaustivo de la noticia Bomba Khan Yaman y Demet Özdemir. La noticia del 280.625 que impactó al mundo. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las posibles repercusiones de esta supuesta revelación. Hemos recordado la química innegable entre Khan y Demet, el fervor incondicional de los fanáticos, la magia de las series turcas y el poder que tienen para cautivar y emocionar. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido entretenidos, informados, y con ese cosquilleo en el estómago que solo el misterio y el drama pueden provocar. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas en los comentarios. ¿Creen que esta noticia es real? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos, formando una familia? ¿Qué predicciones tienen para el futuro de sus carreras y de sus vidas personales? ¿Qué otras pistas creen que podríamos analizar? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y que la intriga nos acompañe.